estamos en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez, pero estamos hoy, parece que no fuera el podcast nuestro, estamos en las instalaciones del Colombiano con ¿Y todos por los qué parece equipos, que no fuera el podcast tuyo? porque ¿Qué tiene distinto? tenemos aquí un super equipo de producción, entonces lo que quiero es agradecer de antemano todo esto que nos pusiste a disposición para poder conversar contigo. ¿Qué quisimos hacer nosotros, Luz María, al principio de este año? O sea, nosotros queremos participar como una especie de conexión entre Medellín y Antioquia y todo esto que va a pasar este año, que es un año electoral, donde la discusión pasa mucho por Colombia, pero también el efecto que eso tiene en nuestra región y en nuestra ciudad. Pero quisimos empezar el año haciendo un enfoque un poquito como desde el análisis. Entonces, hemos hablado con un par de periodistas, entre ellos tú, influenciadores de redes sociales muy serios, ¿cierto? Que, como Diego Santos, que lo tuve ayer, y queremos hacer como un análisis porque esa es la conversación que tiene la gente en la calle. Entonces, no les vamos a decir, no, la conversación es así, es otra perspectiva, otro punto de vista que yo creo que ayuda a alimentar esas conversaciones que son las conversaciones que la gente tiene hoy. Claro, entonces, primero que magnífico. todo, agradecerte que estés aquí con Felicitaciones nosotros. por tu podcast. Me parece muy importante tener esas conversaciones de cultura política. Y que la política no tiene por qué ser per se mala, ¿cierto? Sí. Y no es solamente de los políticos, sino de todo el mundo. Es de todo el mundo. Las decisiones que se toman, donde se toman las decisiones importantes es en la política. Todo el mundo conversa de política. De pronto no nos gustan los políticos, pero entre más gente buena haya en la política, total, más la podemos cambiar. Todo el que quiera, por favor, todos los que quieran hacer algo bueno por la sociedad, métanse en política. Bueno, ¿y qué te parece si empezamos esta conversación con un tema que yo creo que es imprescindible para empezar, y es el contexto internacional, ¿cierto? ¿Cómo ves tú el contexto internacional? Llevamos un mes de la presidencia de Trump, una sesión muy rápida que se veía venir de pronto de Putin en el tema de la guerra con Ucrania, ¿cierto? Que medio se enredó. Y a mí me gustó, yo me estoy anticipando en una cantidad de temas que te voy a dejar medio tocados. Me gustó la forma como digamos, Zelensky defendió la posición de Ucrania, que se ha defendido 3 años, ¿cierto? Y esto no es simplemente que se acabe la guerra haciendo las sesiones que toque hacer. Me parece que se ha unido Europa, que nadie lo veía venir, ¿cierto? Que la gente le estaba viendo como una potencia que dejaba de ser potencia, y se ha unido el tema de la guerra comercial con China, que China ha respondido de manera muy fuerte, ¿cierto? Con la amenaza que se viene también y la importancia de la guerra en Ucrania, de lo que puede pasar en Taiwán, de la intromisión o digamos la mediación que ha hecho en la guerra palestino-israelí con el tema de ofrecer comprar la franja de Gaza, guerra comercial con México, con Canadá, lo que pasó con Colombia. Entonces te toco muchos temas de ese contexto internacional. Pero fíjate que, por ejemplo, hoy la noticia es que Donald Trump ha postergado de nuevo la entrada en vigor de los aranceles para México, es decir, los había amenazado con ellos para un día. Dijo que arrancaban este martes que pasó y ahora dice que no, que van a arrancar en abril. Es evidentemente un jugador de póker, está cañando, pues puede que lo haga realidad, pero él está amenazando para ver qué logra. Lo decía solo para tocar la coyuntura, pero en lo global, yo creo que es que Donald Trump, en este momento con Donald Trump el mundo cambió, pero no solo con Donald Trump, yo creo que el mundo cambió desde antes y yo siempre le atribuyo mucha de la responsabilidad de ese cambio a las redes sociales, a la revolución tecnológica, porque nosotros veníamos haciendo precisamente política o la humanidad venía haciendo política de una manera específica, con unas instituciones, unas constituciones, por lo menos en Occidente, unas constituciones que respetan la división de poderes, que respetan las mediaciones. Cuando yo hablo de mediaciones es que el presidente solo no se pueda dirigir a la gente ni pueda tomar decisiones, sino que pase por un congreso. Las organizaciones internacionales, los acuerdos entre países. Una cantidad de institucionalidad que ha construido la humanidad como para que las sociedades sean más equilibradas y más democráticas y nadie se arrogue el poder, nadie abuse del poder, pues eso ha cambiado completamente desde la irrupción de las redes sociales que han permitido que personas un poco, que digamos, como muy enamoradas del poder, más enamoradas que los políticos de antes, pues puedan tener puedan ganar elecciones, puedan ser los protagonistas. Si uno ve, todos estos populistas que estamos viendo de izquierda y derecha se han reproducido después de las redes sociales, en América Latina, en Europa, en todas partes.
Y Donald Trump es un poco producto de esa sociedad del espectáculo. Donald Trump no... a mí me gusta decir que Donald Trump no es un empresario como dicen. Donald Trump es un negociante. Y hay una diferencia fundamental entre un empresario y un negociante. Porque un empresario es el que construye, el que construye su empresa sostenible para además beneficiar a la sociedad, al público. Un negociante como Donald Trump es un especulador inmobiliario, es alguien que está viendo dónde saca el mejor negocio, qué vuelta hace para ganar, para sacar más réditos, pero no está interesado en que la sociedad sea mejor, sino en que gana él personalmente. Y creo que es lo que está haciendo, que en su gobierno, en su segundo gobierno, está más haciendo ese papel que en el primero, porque en el segundo yo creo que llegó primero con la confianza de conocer lo que ya era el gobierno, y segundo ganó realmente de una manera fuerte. Tiene mucho capital político, se lo está jugando sólido. Todo al principio. Sí. Conoce un poquito de tiempos. Pero está jugando, yo creo que llegamos a la era, ya no, escribíamos en un editorial, que ya no es el estadista, sino el negociante. Es decir, él no es un estadista, él no es un hombre de Estado, sino que se piensa a Estados Unidos como un negocio. ¿Y cómo compro Groenlandia? ¿Cómo el Golfo de México es mío? ¿Cómo Ucrania, yo le estoy ayudando? No, pues yo no le voy a ayudar gratis. A ver, deme minerales a ver qué saco de ahí. Señores China y señores Canadá y México, ustedes no me están haciendo, ustedes no están haciendo caso. Me solucionan mis problemas. El problema o les pongo, o ya no les queda tan fácil estar conmigo. Entonces todo es una mentalidad muy distinta además, con ese adelgazamiento del Estado tan radical que puso a Elon Musk, pues que Elon Musk mostró lo que hizo en Twitter, que redujo prácticamente, yo no sé, más de la mitad de la gente, y él cree que el Estado también se puede reducir así. Es probable, los Estados tienden a ser un poco grasientos y los Estados tienen que ser más musculosos, que todo sea más fibra y menos grasa, y entonces digamos que puede tener un punto bueno. A mí me parece que todo esto de Trump es un poco un experimento. Por supuesto suena, él es como arrogante, atrabalario, golpea a los chiquitos, no le importan los chiquitos, sino que él... Una especie de matoneo, ¿cierto? Sí, a él no le importa la democracia, es decir, es que lo que era antes, Estados Unidos antes se definía en la Guerra Fría, es decir, ¿quiénes eran? Mis amigos son los que creen en la democracia, los que respetan unos valores, los que no son mis enemigos. Eso lo cambió Trump por completo, porque los amigos de Trump son precisamente Rusia y China, no es que sean sus amigos, pero le encanta conversar con ellos. Pero digamos, ahí había un poquito, era una guerra, digamos, de alguna manera que no tenía balance, ¿cierto? Porque eran capaces de cualquier cosa los del otro lado. Yo creo que ya tenemos un representante de este lado que también es capaz de cualquier cosa. Entonces, digamos que hoy hay un equilibrio, no el equilibrio que esperáramos, ¿cierto? De la prudencia, de las buenas maneras, de las políticas de largo plazo. Pero digamos allá hay un equilibrio. Que no es porque fíjate que la Guerra Fría finalmente era una guerra fría, había una desconfianza suprema. Ahora lo que plantea lleva un mes y casi 2 semanas, esto no es guerra, son negocios. Entonces, si China para mí es un buen socio comercial, si tengo un negocio con él, perfecto, China. Si Rusia también, yo no sé Corea del Norte cómo, pues si él va a dar otro paso más allá a ciertos regímenes que no sean, pues que ya sean más extremos en sus, pero lo que está demostrando es que él ve otra vez la mentalidad de la negociación. Entonces, desde un punto de vista, no sabemos qué va a pasar con las guerras. Buenísimo si se acaba la guerra en Rusia. Es decir, uno pelear toda la vida por ideología. Pero que no sea rentable, porque entonces eso puede ser un incentivo para la guerra de Taiwán. Obviamente, todo eso son problemas, pero si la mentalidad también es no vamos a estar peleando, acabemos con las guerras, porque pues ¿qué nos dan las guerras? Las guerras nacen como de la ideología, que yo pienso así, o que yo me quiero robar tierra y tú te quieres robar la tierra. Entonces él dice, no, aquí somos todos, a ver, somos negociantes todos, bueno, usted señor,
si eso es pues estoy pensando con el deseo, yo siempre trato de mirar todo lo que pasa, la parte que de pronto hay que sacarle el juguito, pues si de pronto eso se convierte en que se solucionan las guerras, magnífico, pero obviamente es una apuesta muy complicada para la democracia. Pero lo que yo te decía ahora digamos, se han equilibrado las fuerzas, no como uno quisiera, ¿cierto? Que uno quisiera que fuera una conversación sensata, pero digamos que se ha equilibrado el contexto geopolítico y eso, digamos, es un lado positivo, pues, mirándolo sí, con una perspectiva optimista. Pues Estados Unidos ha pasado más de 50 años recorriendo el mundo tratando de dar guerras para que la gente se convierta a su manera de ver el mundo. Y entonces dice, no, pues yo no voy a estar allá haciendo eso, no, que me conviene a mí, pues mi país es lo que me importa. ¿Eso cómo va a cambiar? ¿Qué efectos va a tener? Ahí la preocupación es que todos creemos que la democracia de verdad, pues todos creemos, no, mucha gente, incluyéndome a mí, creemos que la democracia es el mejor sistema de gobierno y uno no sabe esto hasta dónde va, porque si terminas aceptando que las dictaduras funcionen, pues uno no sabe, si el mismo Trump, por como mostró la vez en la primer gobierno, que cuando perdió promovió la toma del Capitolio de manera salvaje, pues entonces uno en la democracia más grande del mundo. Exacto, ¿cierto? Él dice que era que le habían robado, que yo no sé, pues sacan unas excusas, pero uno no sabe de verdad pues hasta dónde, si el día de mañana Trump decide quedarse en el poder, ahí cómo cambiaría un poco todos los imaginarios que tenemos de gobierno y de todo. No, yo creo que hay dos cosas muy importantes para rescatar antes de hacerte la próxima pregunta, y yo creo que la democracia hoy no está resolviendo los problemas reales de la gente. Y eso es algo en lo que nos tenemos que poner al día. Y entonces si la gente está eligiendo en redes sociales, si la gente elige digamos, la política espectáculo, de alguna manera hay que participar de esa forma de elección, ¿cierto? No dejando a un lado las políticas sensatas, pero jugando el juego y que la democracia también resuelva los problemas de la gente. Yo creo que la humanidad está en mora de descubrir un poco más qué puede hacer con todos estos avances tecnológicos para que sean mejores gobiernos, que haya mejores gobiernos. Yo creo que eso nadie se atreve, porque como siempre hemos dicho, pues yo no sé, siempre se lo atribuyen, no sé si a Jefferson o a alguno de esos, siempre hay unas frases que le atribuyen a todo el mundo, pero que la democracia es el peor de todos los gobiernos excepto todos los demás. Pues uno como que se queda con esa idea que siempre pensar en otro tipo de gobierno puede ser peor, pero de pronto en estos tiempos donde son 7.000 millones de habitantes, donde hay países de 200 millones, y la posibilidad de que la gente, porque es que la democracia se sostiene y funciona si todos tenemos medianamente conocimiento de lo que pasa en la sociedad. Cuando no pasa eso, porque la gente no tiene tiempo tal vez de saber qué está pasando, no tiene tiempo de estudiar a fondo la reforma a la salud, no tiene tiempo de estudiar a fondo la reforma pensional, entonces terminan siendo, ni tampoco qué es el cambio climático, ni tampoco qué métodos hay que hacer para que seamos sostenibles, cualquiera trata de manipularlo con la expresión. Y la forma más fácil es en contra de o con emociones como el miedo. En esta época, con esta tecnología y con este tipo de caudillos populistas, es más factible que ya la democracia tampoco esté existiendo, porque ya es más populismo lo que se mueve, las emociones que mueven, porque la democracia pues nació y creció como en la época de la Ilustración, de ciertos valores, de que haya oposición, del respeto de los argumentos, de la ciencia, pero ahora lo que estamos viendo es que se pierde la ciencia, ya no importa cuál es la verdad, que yo tengo siempre una pelea con todo el mundo cuando dicen no es que la verdad es relativa, no, a mí la verdad no es relativa, la verdad es, hay unos hechos hay reales, pasaron, datos, cifras, científicos que conocen, técnicos que conocen, pero ahora precisamente estos nuevos caudillos tratan de hacer a un lado eso porque no les sirve para crear sus narrativas. Entonces lo que no estamos viviendo no estamos viviendo en sociedades democráticas, pero hay que crear esas estamos narrativas. Viviendo en unas sociedades populistas a merced de estos digamos personajes. Que no es del populismo, pero hay que ilusionar a la gente, hay que hablarle a la gente, hay que venderle soluciones y hay que llevarlas a cabo, y entonces la gente empieza a entender, también a discernir entre esas, digamos, esas formas de hacerse elegir cuál es buena y cuál no, ¿cierto? Pero yo creo que hay que jugar el juego de cómo se está eligiendo la política. Bueno, ¿y cómo ves, entonces, para que pasemos de tema, ese efecto Trump en Colombia? ¿Qué irá a pasar? Pues lo que pasa es que efecto Trump en Colombia es muy, muy temprano decirlo. Estamos
estamos en apenas el primer mes. Digamos, no sé desde qué punto de vista me lo preguntas, si desde el punto de vista económico, por ejemplo, yo me pregunto, Trump le pone aranceles a México y a Canadá que porque le están produciendo el fentanilo y también pero pues Colombia con los indicadores de coca y de producción de cocaína que tenemos, que estamos en niveles históricos, ¿será que Trump va a pensar en ponernos algo? O Trump de pronto está callado porque de pronto sabe que alborotando a Gustavo Petro le da un argumento para pelear con él y de pronto no lo determina. O de pronto para él son más preocupaciones México y Canadá, porque bueno, tuvimos el episodio de los migrantes, el episodio del Twitter de las 3 de la mañana del presidente Petro. Ese fue la primera relación de Colombia con el Estados Unidos de Trump, pues que fue un poco desafortunada desde muchos puntos de vista, porque pues el presidente Petro de una manera como muy responsable hizo un mensaje a las 3:30 de la mañana en Twitter que debía haber sido estudiado con asesores en relaciones internacionales, pues con gente, con exministros, pero no, él le pareció y bueno, y yo todavía oigo a Trump ha repetido en 2 o 3 entrevistas burlándose de lo que pasó, porque él dice, no, hay un presidente que dijo que los iba a devolver y a la hora nos estaban mandando ellos mismos el avión para recogerlo, nos ahorraron esa plata. Entonces me parece que primero, pues ese fue el único episodio, pero no es muy significativo de lo que va a pasar. No sé, porque Colombia siempre había sido como aliado de Estados Unidos, incluso en el primer periodo de Trump, pues Colombia fue muy aliado, pues es que en el primer periodo de Trump con Duque, acordémonos que fue donde se craneó todo ese episodio un poco rocambolesco de poner a un presidente como Juan Guaidó en Venezuela. Fue Colombia y el gobierno de Trump, con John Bolton, que era su asesor de seguridad, los que se inventaron eso, de ponerlo, y eso fracasó, pues fue muy... Pero eso fracasó, pero... ¿Desde dónde lo digo yo? Desde la imprudencia que ha demostrado Gustavo Petro, ¿cierto? Esos trinos impulsivos a las 3 de la mañana, yo creo que eso volverá a pasar. Y yo creo que es cuestión de tiempo para que haya una reacción desmedida y desproporcionada desde Estados Unidos. Entonces, eso es lo que veo yo. Y no sé si eso se puede convertir en un episodio que intenten otra vez sanar las instituciones que quedan en Colombia, o que se vuelva también una situación política de conseguirnos un enemigo para buscarse a alguien, de cómo unir a alguien en contra de... Por eso creo que Trump de pronto no está tocando tanto a Petro. Está determinándolo, está evitando ese juego. Pues no sé, eso es una especulación mía. De pronto es que tiene tantas cosas en la cabeza, pues primero sus preocupaciones centrales pueden ser el fentanilo, Canadá. Él está primero respondiéndole como a su electorado. Prioridades. A su electorado, a lo que le prometió al electorado. Entonces son una cantidad de acciones muy mediáticas además. Él dijo pues lo de los aranceles, él había dicho lo del fentanilo, él había dicho lo de los migrantes, y todo eso es lo que está haciendo con sus actas ejecutivas. Esperemos a ver cómo se desarrolla más adelante, pero me parece, pues no tengo elementos para saber. Lo único es que recuerdo que en esta nueva política de Trump, porque es que yo siento a Trump un poco diferente, el de ahora al de antes, como que el Trump 2 no es igual al Trump 1. Que tú eras más un plan, más que reaccionar tanto. Porque el Trump 1 era más como en plan de presidente tradicional, o por lo menos seguramente recibiendo, dejándose asesorar por los expertos del Departamento de Estado, por los expertos del Consejo Nacional de Seguridad. Pero ahora lo veo más haciendo su rol de especulador, de negociante, de agresivo, pues de audaz en muchas materias. Es que pues en la primera administración nunca vimos algo como Elon Musk metido ahí como su segundo a bordo, ni tampoco vimos a los ricos. Él ya no tiene, él como además ganó sobre lo que él llamó el wokismo, o se llama en Estados Unidos, como ganó sobre eso, ya no le tiene miedo, ¿no? Es decir, como que
en la primera administración, pues un poco... Era políticamente correcto, digamos, en su narrativa. Estaba tratando en lo posible, aunque no lo era, pero en lo posible estaba más adaptado a eso. Pero cuando derrota al wokismo, entonces se va con toda a lo que él tal vez cree. Y ahí se pueden generar divisiones profundas, porque él de todas maneras es el presidente de todo Estados Unidos, ¿cierto? Se pueden generar divisiones profundas que sigan en el tiempo. Sí. Sobre los que defienden esas teorías. O sea, yo creo que también es que tendría que haber un momento de unión. Sí, lo que pasa es que yo creo que el mundo está en evolución en estos tiempos más que nunca. En evolución no, en cambio, en transformaciones muy profundas, que todavía no, como no se han asentado esas transformaciones profundas, uno no sabe si lo de Trump pasó Trump 2 y chao y volvimos a lo de siempre. O si pasó Trump 2 y esto desde cambió acá para siempre. cambió para siempre. Entonces es como un poco, estamos siendo testigos de algo que está ocurriendo. Que no sabemos predecir todavía o proyectar. Pues que un presidente como Trump se siente con Zelensky y le diga, ¿cómo así? Usted no ha dado ni las gracias. No ha dado y le reclame. Y el otro tratando, porque además el otro pues se expresa muy bien, ha sido actor, es decir, no se le vio miedo, pero no pudo ni hablar. Y lo otro parecía medio entre montado y entre de verdad como respóndale a nuestro pueblo, nosotros no vamos a seguir mandando parecía un guión. gente. ¿Te viste la parodia de Saturday Night Live? No la vi. Bueno, te la recomiendo. Bueno, la veré. Bueno, y Colombia. ¿Cómo ves a Colombia ahora? Y digamos, ya se viene el 2026. ¿Cuáles son esos grandes retos que tiene Colombia para el 2026? Para las elecciones. Pues los retos todos. A ver, ¿qué me parece recientemente? Una de las grandes preocupaciones, yo creo que teníamos muchos en Colombia, era que el presidente Gustavo Petro no quisiera dejar el poder. Y yo creo que eso ha cambiado mucho. Y yo creo que el primer Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro fue un antes y un después. Ese primer Consejo de Ministros televisado. Porque en ese primer Consejo de Ministros televisado se le insubordinaron sus más leales, además de la vicepresidenta que pues no ha sido pues nunca muy cercana a él, pero bueno, se le insubordinó también. Y él decidió elegir a Armando Benedetti y a Laura Sarabia sobre todos ellos, porque finalmente dejó a Benedetti y le pidió la renuncia a todos los demás y todos salieron. Entonces yo creo que desde ahí, porque yo creo que en el fondo de su ser, Gustavo Petro es un hombre convencido ideológicamente, tan convencido ideológicamente que ya es casi obsesivo, más que convencido. Entonces se acabó su proyecto político. Él ahí, al escoger a Armando Benedetti, con todos los problemas de corrupción que tiene, con la política tradicional clientelista, porque una cosa es el Benedetti que le ayuda al presidente, a Petro a llegar a la presidencia y le ayuda a su proyecto político a llegar a la presidencia. Otra cosa es el Benedetti que acaba con todo el proyecto político del presidente, porque salieron pues todos los que mal que bien compartían esos mismos. Pero entonces lo que yo te digo es que eso yo lo he sentido, es una percepción, básicamente de que Gustavo Petro, esas cosas de decir vamos a ser constituyente, vamos a hacer, de asustar a la gente. Por el contrario, por primera vez, la semana pasada dijo en alguna intervención, cuando estaba hablando de algoritmos, y entonces él dijo, cuando yo quiero estudiar eso porque no sé muy bien, cuando ya deje la presidencia, me dedico a estudiar eso. Por primera vez él habla de dejar la presidencia. Pero yo no creo que eso sea un proceso como de sentido común o de escoger cuál es la forma más fácil de que su proyecto político continúe. Yo creo que es una decisión que le tocaba tomar. O sea, no se nos puede olvidar lo que implica haber escogido a Benedetti y a Laura Sarabia, o sea, lo que conocen. Y yo creo que por mucho menos hay mucha gente que ha estado en la cárcel muchos años. Claro. Sí, no, lo que pasa con Benedetti y con Sarabia es que, por eso te digo, cuando el presidente los elige por encima del proyecto político... Pero yo no tenía opción, es lo que te quiero decir, ¿cierto? Por eso, pero no, sí tenía opción, no elegirlos. Bueno, ¿y cómo crees que se está configurando esas elecciones del 2026? Yo estuve en un foro esta semana y oí algo interesante, sobre todo porque había algunos de esos precandidatos presidenciales y la Paca Zuleta dijo, yo creo que desde el lado de la izquierda está el liderazgo político del presidente y al otro lado no hay liderazgo político y no deja de ser una realidad.
¿cierto? Entonces yo te quería hacer esa pregunta, ¿cómo ves esa configuración de candidatos para las elecciones de 2026? Sí, yo primero es que falta todavía más de un año para las elecciones de 2026, son en mayo, falta prácticamente un año y 2 meses, y yo creo que la campaña empieza en forma después. Entonces, que hubiera un liderazgo en este momento muy sobresaliente, eso no significa que vaya a llegar al final como muy sobresaliente, porque y por el contrario veo muchos liderazgos. Lo que pasa es que son muchos, ahí es donde está, no se han decantado. Pero por eso la campaña puede ser más larga, porque yo creo que vienen muchos decantado. Escenarios, inclusive institucionales, de segunda vuelta, primera vuelta, Sí. consultas, conversaciones, varias, sí. Alianzas. Entonces yo creo que va a ser por es una eso, campaña larga. Es larga y algunos ya arrancaron. Y puede generar sinergias, porque cada uno puede ir recogiendo y sumando. Sí. Ahí lo que uno ve de todas maneras, pues siempre normalmente en este país y en las elecciones, pues terminan siendo 3 candidatos o 4, que uno se identifica con los que están más con el pensamiento de la izquierda, otros el de la derecha, otros el centro, y a veces hay uno u otro que le compite al de la izquierda o al de la derecha, pues son... Y luego se reparten esos votos. ¿Qué ha pasado últimamente en las últimas elecciones? Que la polarización ha hecho que el centro se pierda, lo cual pues puede ser como una tragedia, porque realmente pues nos exigen, se vuelven muy extremas las propuestas, se vuelven muy explosivos los debates y las campañas. Pero yo esperaría que alguno, yo creo que es que todavía no ha aparecido quien, ni siquiera en la izquierda, ni en la derecha, ni en el centro, oye uno todavía un discurso con el que se identifique del todo porciones importantes de la población. Porque yo creo que incluso en la izquierda yo no veo quién, pues la figura de Gustavo Petro no sé qué tanto puede arrastrar. Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá y en 2015 creo que tenía que entregar, no, 2000... ya no me acuerdo la fecha, cuando Gustavo Petro iba a entregar, se supone que su candidato era Holman Morris. Holman Morris quedó de cuarto, no quedó ni siquiera entre los 3 primeros. Luego entonces Gustavo Petro hizo como que apoyaba era Rafael Pardo y también perdió. Entonces uno no sabe qué tanta fuerza tenga eso. Y hay candidatos, pues yo creo que la irrupción de las mujeres en esta contienda va a ser más importante que en cualquier otra, porque mal que bien tenemos por lo menos 4 o 5 mujeres candidatas, por lo menos 2 de ellas que mucha gente dice que podrían ser las finalistas porque están en ese juego de la polarización. Porque tienen hoy mucho reconocimiento. Pero y todavía falta un año. Tú tienes razón, falta mucho por pasar. Yo veo, por ejemplo, en Bogotá un poquito de temor con Gustavo Bolívar, pero me gusta mucho esa reflexión y por eso es importante hacer públicas estas conversaciones, porque hay que ir al pasado, ese tipo de cosas se repiten. Y yo siento, y hay un mensaje para el centro, y lo quiero decir aquí en esta conversación contigo, es que yo creo que el centro tiene que dejar de buscar al centro. Es que el centro no le tiene que tener miedo a tomar una posición que, digamos, la gente lo pueda ver de derecha o que la gente la pueda ver de izquierda, pero hay que tomar posiciones, porque esa ausencia de posiciones, como ese cálculo de estar siempre muy equilibrado, yo creo que es lo que hace que le quita un poquito de poder. Yo creo que hay que tomar posiciones, sobre todo en temas trascendentales del país. Mira, yo no sé, a veces yo oigo a mucha gente diciendo, no, pues la gente como preocupada, quienes no quieren a Petro, entonces dicen, no, pero no hay que confiarse, nadie se puede confiar. Dicen, no, le tienen miedo. Yo no sé si generan el miedo es porque la derecha en sus campañas políticas siempre construye mucho a partir del miedo, o ciertos extremos construyen a partir del miedo, ¿cierto? Porque no es la derecha, porque Petro está construyendo a partir del miedo, diciendo que van a llegar a matar a todo el mundo si no ganan ellos, pero me parece que esto venía a decirlo es porque me encontré con uno de los encuestadores del país esta semana en un avión, y hablando del tema, yo pues de las cifras y todo, él me dijo, no, lo único que yo, pues de ese 30% que se mantiene firme con Gustavo Petro, que a mí me llama la atención porque cuando él estaba en la alcaldía de Bogotá, en las encuestas de Bogotá, ¿cómo vamos? Alcanzó a estar en el 18%, alcanzó a bajar más. Pero entonces él me dice, pero lo que no sé, esas encuestas normalmente no tienen un filtro, que es que no sabemos si esas personas van a votar o si son personas como agnósticas del Estado, como personas que no les
no les interesa y entonces terminan diciendo que apoyan a Gustavo Petro por pura rebeldía contra el establecimiento, pero que a la hora de ir a votar no se van a ir a votar. Y es un efecto reciente. Lo que ocurrió cuando Rodolfo Hernández llegó a segunda vuelta, se perdieron 1.000.000 de votos de primera vuelta. ¿Y dónde estaba? La gente no los quiere traducir en un candidato que de pronto no lo representaba. Entonces una cosa es que Gustavo Petro no va a ser el candidato también. ¿Cierto? Exactamente. Entonces uno no sabe ahí el punto. Y el centro, que era tu otra inquietud, lo que yo creo para el centro, para la izquierda o para la derecha, es que todo está en la campaña. Quienes mejores estrategas tengan, o el estratega que la emboque, o el candidato, a veces es el candidato el propio estratega, es decir, en la campaña de Gustavo Petro, yo creo que Petro tuvo mucho que ver con su triunfo, a pesar de que, si no es porque le ayudan todo el equipo de Roy, todo el equipo de Benedetti, pues no lo lograba. Le iba a ir bien, pero no lo lograba. También en su momento Álvaro Uribe fue muy estratega de su propia campaña. Iván Duque en los debates se construyó. Pero se construyó no, como un candidato viable, claro, porque era Vargas no, Lleras el presidente antes de arrancar. No, pero Iván Duque era el señalado por Uribe. Es decir, Iván Duque no hubiera llegado nunca al debate, nunca hubiera cogido nada de impulso si no estuviera señalado por Uribe. Eso, pues hoy no sabemos si el señalado por Uribe o el señalado por Petro puedan tener posibilidades. O al contrario, les perjudique. Pero en un mundo como tan lleno de información, unas figuras por lo menos recoge cada uno de ellos un 30%, pues, o un 25%, pues no sé, algo recogen para un candidato en particular. Pero volviendo, que creo que si el centro hace una buena campaña, si encuentran cuál es el dolor de la gente, si diagnostican bien al electorado, es que aquí la gente, pues yo creo que todavía nos falta mucho de aprender la ciencia de las elecciones, es que las elecciones son una ciencia. Pero a mí me gusta más al revés. A mí me gusta más cuando un candidato tiene un punto y de pronto el estado de opinión lo encuentra. Porque yo creo que a veces eso es lo que le ha fallado al centro, porque es buscando a ver la gente qué es lo que le importa. Yo creo que porque hay que tener son malos diagnósticos, claro. Son malos diagnósticos. Lo que pasa es que el candidato que encuentra el punto es porque más o menos, a mi modo de ver, lee relativamente bien lo que la gente está sintiendo. También entonces él busca el punto. Pero el problema es los que quieren complacer a las encuestas. No, los que quieren complacer a las encuestas pierden. Es que no son las encuestas de opinión las que hacen el diagnóstico, las que hacen el diagnóstico. Eso te va un poquito más de percepción del candidato. Hace por ahí, yo no sé, 8 o 10 años, por ejemplo, en México hay gente de estos estrategas, de estas que a veces son muchos vendehumos, hay otros, esto es una lotería. Que también se equivocan. Exactamente, pero por ejemplo, diagnostican casi sector por sector. Es decir, es que eso es una ciencia, de verdad, muy interesante. Y en cada sector, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuáles son los dolores? ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Y cómo nos comunicamos? Eso es un trabajo. Hacer una buena campaña es mucho de trabajo, pero también algo de suerte. Sí, dar con el punto, porque... Pues, hay muchas cosas, pero muchas que no están en el control del candidato. Claro, no están en el control, pero por eso yo creo que siempre que no, pues no se puede descartar que el centro también descuelle, pero bueno, esperemos. Tú hablas de sectores, yo creo que las regiones van a ser fundamentales en estas elecciones. Yo vi una entrevista que le hiciste al gobernador Andrés Julián Rendón sobre el referendo sobre la autonomía fiscal. Yo quería saber, como Luz María Sierra, ¿cuál es tu opinión de ese referendo? A mí me encanta, me parece. ¿Por qué me encanta? Porque yo creo que la administración pública, la administración de cualquier cosa, pues mientras más a la mano del gobernante esté y mientras la gente esté más cerca es mejor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque este referendo lo que busca es descentralizarnos un poco más. Que es una tarea pendiente de la Constitución. Exactamente. La Constitución que creo que dice que el 46 o el 49% de los ingresos que le llegan a la nación por los impuestos que todo el mundo pone, que todo el país pone, que el 46%, un poco menos de la mitad, debe ir a las regiones. Pero hoy, es decir, en vez de ir avanzando en la descentralización, estamos devolviéndonos a un Estado central muy grande, muy robusto, porque estamos en el 20, solamente se está transfiriendo a las regiones
el 23% Pero yo te quiero de los yo recursos. te quiero hacer una claridad con eso, que me la hicieron en estos días y me parece súper importante volverla a hacer, y son dos discusiones distintas. El Sistema General de Participaciones, que es una discusión que está en el Congreso, que es que el Sistema General de Participaciones vuelva a donde estaba antes, que era cercano al 50%. Pero el referendo, lo que propone el gobernador Andrés Julián es que unos impuestos que van a la nación, el de renta o el del IVA, que yo siento que ahí hay unos errores, también alguien me explicaba que es que eso se discute después, vayan directamente a las regiones. A mí también me encanta, y a mí también me gusta. La gente aduce un problema, y yo tengo una respuesta, pero quiero conocer la tuya, de que eso puede desencadenar en más corrupción. ¿Tú qué opinas? Mira, eso de la corrupción es un mito en un sentido. ¿Cuánta corrupción y cómo ha crecido la corrupción en este país centralista? Cada vez que es más centralista, cada vez puede haber más corrupción. No hay que mencionarlo de ahora. La Unidad Nacional de Riesgos, ¿dónde nació? Los escándalos de la salud, ¿dónde se están manifestando? ¿En dónde? En el Poder Central. Pero hay un tema muy interesante, y es este libro de James Robinson, y no me acuerdo cómo se llama la otra persona, de por qué fracasan las naciones, Ya sé. que se ganaron el premio Nobel. Hace Moglu. Exacto, y se ganaron el premio Nobel, o por lo menos Robinson se ganó el Nobel. Y en ese libro yo recuerdo haber leído que Colombia tenía un problema en lo central y lo periférico, que este centro aupaba o como alentaba estas castas corruptas de las regiones mientras le sirvieran al centro. Es decir, mientras fueran útiles a la interés. Y si uno repasa cada uno de los presidentes que han pasado, hay que ver cómo se apoyaron. Yo creo que uno que otro trataron de pelear contra... Para llegar y para pasar sus reformas. Exacto. Uno que otro pudo haber peleado contra algunas. Por ejemplo, en su momento, Iván Duque trató de hacer esto de la no mermelada, yo me acuerdo. Y eso pues le fracasó al tiempo cuando se dio cuenta no le pasaba media ley. No solamente eso, sino que se le estaba convirtiendo en un problema de gobernabilidad, pues que luego eran otros los problemas. Pero, por ejemplo, si uno piensa a Juan Manuel Santos, pues gobernó todo el tiempo con los ñoños y los musas y todos estos que luego fueron encontrados. Entonces, no ha habido un interés del gobierno central. A mí me llama la atención en esa discusión del referendo que sean... ¿Quiénes son los que se oponen más a ese referendo? Son los ministros de Hacienda, generalmente. ¿Por qué? Porque los ministros de Hacienda son los que manejaron la plata central. Entonces, y los políticos y los congresistas que hoy manejan el presupuesto. ¿Cómo así que nos vamos a quedar sin esa plata? Y los congresistas manejan el presupuesto de las regiones. No, es que esa plata la necesitan las regiones. Es que cuando el gobernador Andrés Julián Rendón, cuando uno va a ver lo que tiene la gobernación para invertir y se da cuenta de la pobreza que hay en muchos pueblos de Antioquia, cuando Antioquia le manda a Bogotá, pues a Bogotá no, al país, se recogen aquí impuestos por 40 billones de pesos según las cuentas del gobernador. Y el gobierno central solo devuelve 6 billones, y con tantas necesidades básicas insatisfechas que tenemos, y ni hablar de este gobierno que entonces dice que hay que hacer acueducto, pero él no lo hace ni nos manda la plata, y no envía para el dinero ni de los proyectos, nada, ni de los compromisos. Y se queda con todo. Entonces, es que este gobierno es ejemplarizante para la necesidad absoluta de hacer ese referendo, de que las naciones sean más dueñas, las regiones sean más dueñas de sí mismas, porque la veeduría pública se hace mientras más cerca esté. ¿Usted cree que alguien va a hacer veeduría pública desde Abriaquí, que siempre decimos, a Bogotá? Yo le ponía un ejemplo por ejemplo, a alguien. es que a los alcaldes de las capitales les queda difícil y les toca ir a recorrer todos los pasillos del DNP, de Hacienda, de Salud, de Educación. Les queda dificilísimo, es una gastadera de plata, inclusive con recursos. Inclusive con recursos, usted tiene que conseguir avales, el aval técnico del ministerio, el aval del otro, ahora los de los municipios pequeños. Es que es absurdo. Mire, hace un par de años, hicieron aquí la conmemoración de la Constitución descentralizada de Colombia, ¿no? Que fue la de antes de 1886, se me escapa la fecha. Esa constitución eran estados federales. La del 63, la constitución de Río Negro. La del 63, exacto. Se cumplieron en el 2023, se hicieron una celebración, vinieron muchos gobernadores y las historias que ellos contaban eran dramáticas. Para construir un hospital en Santa Marta o en Magdalena, les costaba más toda la ida, la vuelta, la ida,
y la plata no llegaba. Y al final se requiere un congresista de estos que es el que tramita los Entonces recursos es muy ante la nación. ineficiente. Primero, es muy ineficiente el sistema que tenemos. Y segundo, porque para hacer un hospital o para construir un colegio, ¿por qué va a tener que dar el permiso a Bogotá? Si es un colegio en Río Negro, pues. Y las regiones son las que más conocen sus problemas y conocen sus soluciones. Entonces realmente estamos mal armados. Y sabes que yo sostengo algo con el Pero tema de la como que ningún gobernante se ha dado la pela de hacer esa transformación. No, por eso hay que apoyar ese referendo. Yo inclusive sostengo con el tema de la corrupción que puede que haya corrupción, pero hoy hay corrupción en el Estado Central. O sea, lo que se puede perder está pasando hoy, pero ¿sabe qué se puede ganar? Cuando haya una buena gestión, la gente va a entender la responsabilidad del voto. Eso le devuelve un tema vital al electorado en las regiones, porque el electorado, por ejemplo, un tema en el Putumayo, que siempre están rogando recursos en Bogotá, ¿qué importa si votan por el uno o por el otro? Entonces, el poder del voto del ciudadano va a tomar un valor muy importante. Es que la centralización no garantiza la no corrupción, porque el día en que un presidente necesita el apoyo de una región, necesita el apoyo de Bolívar o los votos de la Casa García para hacerse elegir, pues apoya a la Casa García. Ahí sí se tramita un proyectico. Y se los da y ellos se enriquecen a costa del Estado. Entonces eso no garantiza para nada que no haya corrupción. Bueno, ¿y cómo ves Antioquia en este primer año de gobierno del gobernador Andrés Julián Rendón? Lo que pasa es que Antioquia, veo unas dificultades de presupuestales importantes. A ver, yo creo que Antioquia siempre, pues el cariño a veces impide ver con raciocinio lo que pueda estar pasando, pero las apuestas que hace el gobernador Rendón, como el tema del hambre, el tema de apoyar lo de las vías, de la seguridad, cuando él expone lo que está pasando, a mí me parece que la situación es bastante dramática, que tenemos hoy, él como fue secretario de seguridad secretario de gobierno, de Luis Alfredo Ramos, él dice: cuando yo era secretario de gobierno, Antioquia tenía más policías que hoy. Y ha pasado mucho tiempo. Debería tener más policías porque hay más gente. Entonces, tenemos menos recursos. Los policías hoy no tienen cómo transportarse en una motocicleta. Y digo estos dos ejemplos solo a manera de ejemplo, porque por otro lado, uno va a Turbo, va a Urabá, y que todavía, pues que hay que construir el acueducto y el alcantarillado, y eso es fundamental. Pero por otro lado, pues hay muchas cosas. Esa es la parte como que es muy importante el referendo por eso. Es muy importante que Antioquia tenga más recursos para hacer más obra pública. Antioquia y todos los departamentos del país. Antioqueños, en general, no todos, pero la mayoría de los gobernantes antioqueños han demostrado que utilizan bien esos recursos para el progreso de la gente. Ahora, esa es la parte como los déficits sociales. Pero como yo veo Antioquia, mira, con todas las posibilidades. Disparada en general, disparada. Tenemos que hacer un ejercicio como de resistencia fuerte para pasar este año y medio. Para todo lo que está ocurriendo en el país no nos dé más duro de lo que nos puede estar dando, pero sobre todo en términos de seguridad, porque me parece que cuando hay inseguridad, cuando hay violencia, es imposible. Se frena la inversión, el progreso, el empleo, es imposible. El gozo de los derechos. Y el problema es que el Estado central, con su caótica, errática y paz total, pues nos tiene a todos realmente en una inseguridad total. Entonces, pero uno ve Turbo, es decir, el puerto de Urabá va a ser una cosa. Yo estuve en Urabá, había dicho la semana pasada, y me parece que eso tiene un potencial que, si se maneja bien, si se desarrolla bien, eso puede ser como Barranquilla, es decir, eso va a ser una ciudad una región de un potencial impresionante. Si pensamos más en grande, puede ser una alternativa inclusive a Panamá, con un puerto seco en el Atlántico. Total, y eso le va a traer progreso a mucha gente, si se trabaja bien, si se desarrolla, y veo que hay unas entidades tratando de hacer la tarea bien. Si se conecta con el país, sí, que ahí está, por ejemplo, la negativa del gobierno nacional de los recursos que ya están comprometidos. Pero bueno, sí, lo que pasa es que el túnel del Toyo va a ser 30 minutos más rápido, pero hoy ya es rápido, hoy ya estamos a 5 horas de Urabá nosotros, y Urabá va a quedar, es el puerto un 30% más cerca del resto de puertos del centro del país, es decir, está en una situación súper privilegiada, eso es Urabá,
pero también uno ve el desarrollo del Valle de Aburrá, el tema, los recientes resultados de desempleo, de estar por debajo de 7% Medellín, de desempleo 6,9%, eso es muy poquito históricamente. Nosotros teníamos épocas de 30%, entonces algo está funcionando muy bien. Yo a cada rato digo que me encanta ver cómo vibra esta ciudad con todos estos emprendimientos de muchas materias, incluyendo las tecnológicas, que ya se conectan directamente con el mundo. Y el turismo, es que hay una constante entrada de inversión extranjera que golpea muy bien la economía. Nosotros estamos dejando, como además todas estas 4G, este esfuerzo que han hecho muchos antioqueños durante más de 20 años y que ya han avanzado mucho, tenemos unos baches, pero prácticamente Antioquia se aplanó. Antioquia era la capital de la montaña, ahora Antioquia es plana, porque con todos esos túneles, puentes, viaductos que han construido, pues Antioquia ya por fin nos conectamos con el resto del país. Y la gente, y todos los turistas que vienen, ya Antioquia le está cambiando la mentalidad. Antioquia, ahora todavía quedan unas generaciones, pero está cambiando la mentalidad. Y ojalá conserve Antioquia todo lo bueno que tiene, todo lo bueno que ha construido, unos modelos económicos, empresariales, muy positivos. Ojalá todo eso se mantenga, pero acoja lo que viene afuera. Entonces yo, por ejemplo, el crecimiento de Antioquia también, estos días decíamos en un editorial que Antioquia creció al 2,4, 2,5, no me acuerdo, 2,6, mientras el país a 1,7, pero que paradójicamente, tanto la cifra de desempleo de Antioquia como la cifra de crecimiento de Antioquia le permiten a Gustavo Petro, que tanto ataca a Antioquia, sacar pecho. Es decir, le ayuda para su cifra de desempleo. Porque todos estos empresarios a que él tanto vilipendia y que les dice una cosa y la otra, pues son los que siguen construyendo, y la gente de acá sigue construyendo muchas cosas positivas, y termina siendo favorable para los indicadores generales del país por los cuales él saca pecho. Eso que tú dices es muy cierto, Antioquia, pero hay algo que me preocupa. Me preocupa es que yo creo que nos estamos pensando otra vez muy centrados en lo que es Medellín, el Valle de Aburrá. Yo creo que nos falta un poquito como regar esa prosperidad, ser un poquito más generosos con el resto de municipios, descontando el Urabá, y llevar un poquito como de oportunidades, de cadenas industriales, de apoyos a la minería, a las cadenas agroindustriales. Yo creo que nos falta, digamos, repartir un poquito más de equidad en productividad al resto del departamento. Yo creo que EPM, con lo que va a crecer al país, con las posibilidades que tiene el puerto de Urabá, con la industrialización de Antioquia, si se hace realidad, tiene la posibilidad, si mantiene inclusive esa tasa de crecimiento, de duplicar su tamaño. Y si puede aumentar su crecimiento, si emprendemos rápido la otra central hidroeléctrica, que eso debería ser una tarea de ayer, o sea, podemos crecer mucho más. Y yo creo que hay una cantidad de recursos que han sido muy importantes para el desarrollo de Medellín, y serían también muy importantes, porque esos recursos se extraen de Antioquia. Si le devolvemos un poquito al resto de los municipios del país. Te quería hablar de eso. Del país, de Antioquia, perdón. Okay. Al resto de los municipios del departamento. Quería tocar eso como titular, pero también ahí hay una pregunta subyacente, y es cómo protegemos a EPM de lo que nos pasó en los 4 años pasados. No, pues si yo supiera, Pero, a ver, no, con respecto a las regiones, yo creo que precisamente esto que estamos hablando de las 4G, que hacen que más regiones queden conectadas, uno de pronto no aprecia, pero yo creo que muchas regiones se están desarrollando. Obviamente, es que siempre uno mira la pobreza, pero también las oportunidades. Por ejemplo, lo de Urabá que ya dijimos. Por ejemplo, el suroeste ahora con el café está muy bien, y uno va a suroeste, pues va a Jericó, y entonces uno ve que Jericó es una ciudad como con 5 museos, y que tiene ambiciones de hacer un museo de un tamaño pues ya nacional, que eso también le genera una industria cultural ahí. O si uno pues va a Puerto Berrío y va por las nuevas vías, y eso ya va a traer mucho más progreso. Entonces yo creo que es que cuesta el progreso, el progreso cuesta, y yo creo que hay que terminar lo que está empezado.
me imagino, yo no conozco muy bien las cifras de lo de EPM, cuánto puede dar a los municipios, pero yo veo un trabajo, por ejemplo, muy importante que se ha hecho históricamente de ProAntioquia, es que justamente estos días estamos preparando un especial de los 50 años de ProAntioquia, va a cumplir 50 años. Y cuando uno repasa lo que ha hecho ese empresariado por ese progreso, pues es mucho. Y ahora entre sus ideas de futuro está mucho el tema están trabajando en Antioquia más a fondo y están trabajando en Urabá y están pensando en un tren. Entonces hay cosas que se están haciendo. Yo a veces que yo tiendo como que no sé a quién tiene que asumir la responsabilidad de que a un municipio pequeño le llegue progreso. Los de ese municipio. Las soluciones no pueden venir de afuera. No, sabes que es pensarnos distintos, es que no nos podemos pensar solamente como Medellín o como antioqueños de otra parte. Yo creo que somos un todo. Y cuando nos pensemos un poquito más como un todo y no una ciudad que absorba las capacidades, las posibilidades del otro municipio, sino que al revés como que se expanda, nos comprendamos de pronto como un todo. Pero yo creo que se está desarrollando mucho. Por ejemplo, esos 3 pisos de los que hablaba JICA, creo, una misión japonesa, los 3 pisos de Antioquia, que está el occidente con Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo, si uno va por allá, eso está hiperdesarrollado. Área metropolitana y oriente, y Valle de San Nicolás. Exacto, son 3 pisos térmicos además. Esas 3 cosas han avanzado mucho. Es que las cosas no son de la noche a la mañana. Yo creo que la tecnología, yo creo que faltan muchas cosas. Por ejemplo, que la tecnología llegue a todos los municipios de manera que sea muy, muy útil. Yo creo que estamos en un camino. Yo veo mucha gente haciendo muchas cosas, pero es que uno no puede diseñar, o yo no sé, son ustedes los que saben que son los planificadores, yo no soy la planificadora, pero a veces también las sociedades y las culturas son ellas mismas las que van encontrando los caminos para el desarrollo. No, yo creo en eso. Yo creo que y hay unas herramientas, que tengan las herramientas y es lo fundamental. ¿Cuáles son las herramientas? Que haya internet en todos los colegios, todas las escuelas de todos los pueblos. Yo no, todavía no, de pronto uno puede planificar un crecimiento ordenado. Que haya vías para que lleguen. Y que haya inversión en infraestructura. Que haya un tema agropecuario, que apoyen la cosa agropecuaria, que a quienes tengan necesidad les ayuden, pero que también se generen, que se construyan lo que tú abogas de pronto. No sé si algunos empresarios, ellos miran, pues es posible o no es posible poner una empresa allí. Yo no sé si eso, a la hora de hacer su contabilidad, encuentran que en un pueblo perdido, digamos, les va a hacer... Eso tampoco se puede forzar, es decir, pero hay algo que hacer seguramente. Yo vi a Aníbal Gaviria, el gobernador Aníbal Gaviria, y lo digo es porque yo estuve mucho tiempo por fuera de Antioquia y volví, y cuando volví estaba el gobernador Aníbal Gaviria, y el proyecto Antioquia 2040 me pareció muy interesante. Es decir, pensaba Antioquia en una gran extensión. Y se hizo con mucha participación ciudadana. Yo creo que eso hay que recogerlo, porque no es un proceso de planificación desde el gobierno, sino creo que desde la gente y desde las regiones. Lo que tú mencionas, lo que a mí me parece que Antioquia ha sido de los departamentos más planificados del país. Es decir, cuando tú me dices eso, yo me sorprendo porque yo no conozco tanto, y ustedes manejan más el tema, pero me sorprendo porque yo sé que aquí hubo Medellín y Antioquia 2021. Visión Antioquia 2021. La mejor esquina de América. Somos planificadores también por excelencia y muchas de las planificaciones han salido. Entonces, que si en este momento de pronto toca volver a revisar, a ver, pero por ejemplo, Antioquia, la última fue Antioquia Emergente, que la hicieron entre ProAntioquia, Confama, EAFID y Breakthrough, y uno ahí ve también unas líneas de trabajo, el tema del turismo, el tema de la industria creativa, el tema de, ya no me acuerdo cuál otro, pero uno ve que sí se están pensando. Y no hay una competencia ahí, Luzma. Y sí se está pensando. ¿Por qué no recogieron a la Agenda 2040? Y no te lo digo como una crítica, sino como una pregunta como ciudadano, porque yo no participé en la construcción. No, yo tampoco. Y tú que has sido planificador deberías tener la respuesta. Lo que pasa es que puede ser una respuesta que tenga algo de sesgo, pero siente uno que también hay cierta competencia por planificar el futuro. Sí, pero mira que son distintos. Sí, yo los conocí pues por presentaciones, yo no estuve involucrada en ninguno de los dos,
Y en ambas presentaciones yo veo que se pueden complementar, que no, que son muy distintos, porque lo uno es como se planifica mucho el territorio, se planifica en la obra pública, se piensa, en cambio como que se dedica a temas que están ya ahí, el Antioquia Emergente, es como aquí está ebulliendo como unas cosas, venga, identifiquémoslas y venga, apoyémoslas. Pero yo tuve una diferencia, te voy a contar, con Antioquia Emergente. Fue una diferencia que inclusive se hizo pública en redes, porque había en el Plan Rector de Expansión del Metro, que es un instrumento de planificación, que no es obligatorio, pero digamos que más o menos la ciudad ha seguido de manera ordenada. Era el proyecto número 6, me acuerdo yo, en el Plan Rector de Expansión del Metro, que era esa conexión férrea con el aeropuerto José María Córdoba. Entonces, desde la voz que uno pueda tener, ¿cierto? No es suficiente con ese crecimiento del túnel de Oriente. Entonces se dejó ese otro túnel que debería ser de transporte público. Nosotros allá eso debería ser de transporte público, por ahí debería haber un tren, era muy, muy rápido firmar un contrato. Aquí se anticipó en 5 o 10 años, el túnel ya no es, digamos, colapsó de alguna manera, y va a pasar lo mismo con la otra boca. Y entonces yo me quejaba, digamos, en redes, hombre, esto todavía tenemos tiempo de reflexionarlo, de pensar bien. Y me contestaba alguien de Antioquia Emergente y me decía, no, eso debe ser para los vehículos, porque y yo le decía, pero los vehículos, ni siquiera todo el mundo tiene un vehículo, esto debería ser el transporte público. Me decía, no, los trenes ya son obsoletos, tenemos que pensar en los vehículos autónomos. Entonces siento que ese tema de Antioquia Emergente, digamos, desconoce un poquito también lo que nos ha hecho grandes como ciudad y como territorio, ¿cierto? Entonces es el transporte público. Nosotros tenemos un metro, tenemos que conectarnos con transporte público, no podemos dejar de ser equitativos, y siento que desde algunos sectores se hizo una planificación que no puede estar atribuyéndose, digamos, obras de las que están hoy en nuestro presente como parte de ese ejercicio de planificación. No sé, siento que no se pueden encontrar. Debería haber más una conversación y tener puntos en común, más que reclamar unos triunfos por encima de otros. Sí, eso ya, yo no conozco ya los intríngulis del tema, pero desde fuera, no desde tan adentro como tú puedes estar, desde afuera se ven unos intentos, y yo creo que todos son válidos. Obviamente no está bien repetir, porque entonces se repiten esfuerzos y se divide un poco. Pero debería haber más convergencia, siento yo, puede que haya más convergencia, pero en últimas, como yo lo veo, por ejemplo, de esto de la Antioquia Emergente, veo la industria creativa que le están y al turismo le están metiendo ahí una que ya estaba. Que son muy importantes, y eso es un poquito la teoría de la estrategia emergente, que lo que emerge la estrategia es lo que está ocurriendo. Y en cambio lo otro es, venga, evaluemos el territorio. Venga, evaluemos este territorio, cómo vamos a seguir avanzando sobre él y qué obras de desarrollo. Y entonces en ese 2040 desarrollan todas las regiones, pues piensan en todas las regiones, piensan en lo ambiental. Es que el plan 2040 es un plan como macro, es decir, es como más ambicioso, ¿no? Este es como para unos temas en particular. Yo no los veo, y yo creo que todo eso suma. Es decir, el 2040 pues venía la del siglo XXI, pues eso van sumando, sí, pero obviamente tu llamado de atención, sí, que por ir sumando no empiecen a hacer... No desconozcamos ejercicios que digamos nosotros hemos seguido históricamente, pero es una anécdota. Y no nos podemos quedar, se nos va acabando el tiempo, pero no nos podemos quedar sin hablar de Medellín. ¿Cómo ves a Medellín en este primer año de gobierno? ¿Recuperamos otra vez el rumbo? Bueno, tú me preguntabas, la pregunta anterior no te la respondí nunca, que era la EPM, cómo lograr que EPM no vuelva a caer en manos que la saquen, como intentaron, y de alguna manera siempre le sacaron sus billoncitos. El tema de Afinia, claro. Casi sí, Afinia la pone en riesgo. Y el contrato de Canacol y cosas de esas. Pero... pues yo creo que es que eso nunca estamos a salvo de eso, es decir, y menos en estas épocas de populismo. Yo creo que básicamente lo que está ocurriendo con todo este nuevo ecosistema digital es que los ciudadanos tenemos que ser más responsables y muchos líderes y muchos mediadores tenemos que ser más responsables de entender y aprender y conocer qué es lo que está pasando para no caer en las redes de cualquiera que venda ilusiones vanas y luego su interés sea llegar a ver cómo eso
Lo que me parece importante es entender que eso, el PIB puede crecer demasiado en tamaño y la discusión por protegerla no puede ser simplemente cuando llega alguien que la quiera saquear. Hoy estamos tranquilos porque, digamos, confiamos en el gobernante de turno, pero yo creo que esa discusión no debe cesar de que protejamos el gobierno corporativo de EPM. Claro, pero fíjate que es lo mismo que Ecopetrol. Pues hay gobierno corporativo mientras hay un gobernante serio al frente y lo respeta, pero ningún gobierno corporativo soporta que llegue un gobernante. Claro que le costó, por ejemplo, a la anterior administración le costó porque por dañar el gobierno corporativo fue que le tocó pagar el préstamo que tenía con el BID. Y eso puso un poco en riesgo las finanzas, pero como pues CPM tiene cierta boyancia, pues no. Y el gobierno corporativo ha protegido de alguna manera Ecopetrol también, porque pues, si no... Lo ha protegido en la medida en que hemos podido, todo el mundo ha podido denunciar lo que está ocurriendo, pero al fin de cuentas no, ya se tomaron la junta directiva y pues si ya han elegido en ISA al quien quisieron, no lo ha protegido. Mientras llegue un gobernante indolente con para lo que eso público, no sea potestativo. Mientras llegue un gobernante que quiere sacar provecho de las cosas, pues eso no hay gobierno corporativo que lo resista. Se puede hacer más bullita, sí, mucho mejor. Y siempre es bueno tener un gobierno corporativo. Entonces yo creo que eso es más una responsabilidad de toda la sociedad. En eso, por ejemplo, yo soy una defensora y yo hago siempre campaña y yo digo, los medios de comunicación, el periodismo como profesión es muy importante. El periodismo como profesión que cuando... que recoge un poquito la inquietud de la sociedad, que denuncia los abusos de poder, pues siempre va a ser fundamental para que las sociedades no se descarrilen del todo, pues porque, y así también como unos congresistas o unos concejales serios, pues como toda esta textura que hace parte de la institucionalidad que tenemos. La textura que es y la división de poderes, mientras haya más instituciones que puedan hacer el contrapeso al abuso del poder, pues si falla una, pues que entren estas otras tres. Si fallan tres, que por lo menos dos hagan la pelea. Entonces, en esa medida, y hablo pues en nombre de los medios de comunicación, porque creo que ojalá puedan sobrevivir bien a estas nuevas eras. Son muy importantes. Y son muy importantes para evitar la posverdad, para que haya periodismo objetivo. Cumplen una función ahí y hay que mejorarlo mucho. Pues tenemos que mejorar mucho nuestro trabajo, pero lo que hablábamos ahorita de la política. Son lecciones parecidas, ¿cierto? Para poder que los políticos serios lleguen, tienen que jugar el juego. Para poder que el periodismo serio y objetivo se mantenga, hay que jugar el juego. Es un poquito como de cambio de reglas de juego, pero es importante. Yo creo que será un pequeño switch, pero yo creo que continuará habiendo políticos buenos y periodismo objetivo. Sí, sobre todo periodismo como profesión, porque yo a veces cuando hay influenciadores, yo ahí distingo. Hay unos influenciadores muy serios y muy buenos, pero hay otros que no lo son. ¿Qué somos los periodistas? Unas personas que trabajamos todo el día con información. Los periodistas somos los que tratamos todo el día de estar lo mejor informados posibles, buscar la información para llevar una información decantada a los que no tienen tiempo, que son el resto de la población, y decirles, mire, esto es lo que pasó con esto, pero ¿qué pasa ahora? Esta mezcla de influenciadores y periodistas nos está haciendo mucho daño a la sociedad. A veces sería muy bueno que de verdad se mantuvieran unos medios, puede ser el que sea, es que no tiene que ser un periódico, periodismo es lo que se necesita, cosa sólida y seria en que la gente pueda confiar, pueda referenciar. Yo creo que la anterior administración de Medellín demostró que cuando hay una narrativa colectiva, porque fíjese que Medellín ha tenido históricamente, o las naciones y las sociedades han tenido sus mitos fundacionales, ¿no? Han tenido su historia. ¿Distorsionan la verdad, dices tú? ¿Son capaces de distorsionar la verdad? No, pero a lo que voy es que siempre las sociedades necesitan. Es más, Yuval Harari en su libro Homo Sapiens cuenta que los Homo Sapiens lograron sobrevivir a las otras especies es porque tenían mitos comunes. Entonces estas sociedades se están perdiendo con toda esa atomización de la información, están perdiendo un relato común.
y con esos ánimos de algunos Pero entonces es importante entonces los medios porque construirían esa tradición, esos valores en los que cree esa sociedad. O sea, no solo el periodismo, también es importante los medios tradicionales, porque Pues de ahí es viene que esa... tradicional ya tiene un... Pues, Pero es que puede mundo... cambiar el canal, puede estar sí, en redes, pero sí, yo creo que haya una institución que conserve la información histórica. Que siempre esté en la defensa de lo que somos, de los valores que nos identifican, de los que nos une, cuando tú decías lo que nos une. De pronto no es que tenga que ser un medio, pero a veces realmente los medios tienen un papel medio independiente de ciertos poderes que le permiten. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hay que, mejor dicho, no sé por qué me puse a hablar de esto, pero hay... Y de Medellín, rápido, en una palabrita, ¿cómo va Medellín? ¿Recuperamos el rumbo? Yo creo que Medellín, primero, otra vez al tema de la confianza y la fe, es decir, yo creo que es muy importante lo simbólico. Entonces, cuando toda esta cantidad de gente salió a votar por Federico Gutiérrez, era un grito, es decir, eso fue un grito desesperado. Entonces llega una persona que la gente quiere porque no quería nada que ver con la otra persona que se fue. Fue una elección casi unánime. Eso fue realmente apoteósico, pues, uno veía mucha gente. La decisión histórica. Entonces de la eso, sociedad las sociedades son también las emociones. Entonces yo creo que desde el punto de vista emocional, la sociedad paisa, Medellín, recuperó esa confianza en su gobernante, y eso es fundamental. El gobernante ha logrado, yo creo, ha empezado por ejemplo, cosas que son fundamentales como el aseo, el que el turismo no sea, es decir, es que ya nosotros se nos había vuelto norma que la gente viniera a abusar de niñas, de turistas, y de pronto pues Federico Gutiérrez hizo una gran campaña y ya pues entonces uno ya ve gente que dice no, pues señala, porque ya como era la costumbre... Es la voz de toda una sociedad rechazando una práctica que no queremos. Entonces, eso me parece que también fue muy valioso, porque eso daba, y eso quedó claro en la campaña, eso es una línea roja de los ciudadanos. Sí. Exacto, entonces eso pegaba muy en el corazón, entonces eso es importante. Que los jardines estén bonitos, eso no es menor, y que no haya basura, aunque veo que recientemente capturaron unas personas que estaban tirando basura a la calle, porque es que la precariedad de ciertos políticos se convierte en eso. Pero, porque somos la tacita de plata, porque eso es un distintivo de la ciudad, porque así nos reconocemos. Porque así nos gusta, sí. A muchos, pues, a mí me gusta más estar en un lugar organizado y limpio que en un lugar desorganizado y sucio, pues a mí me gusta. Entonces, eso también es importante. Han diseñado unos nuevos proyectos, pues, todo está... recogieron todo lo de los colegios, y la idea y la sensación es que pasar de un gobierno en donde uno sentía que todo se lo estaban robando a un gobierno que uno... donde haya esperanzas. Donde hay buena fe, donde hay ganas de hacer las cosas, donde están diseñando cosas, donde si se necesita plata para el tollo, venga, pongámosla, no veamos a ver cómo nos la robamos con un contrato, sino pongámosla para que contribuya todo el departamento. Pues yo creo que todas esas cosas valen mucho y nos vuelven a... Porque, digamos, yo creo que los antioqueños tenemos una característica muy distinta a los del resto del país, que nos duele mucho más, o porque somos de aquí, o por nuestro regionalismo histórico, nos duele mucho más lo público que a muchos otros. Entonces, como que todos... Y no es solo lo público, tú lo decías ahorita con el tema de ProAntioquia. Esta ciudad, y así lo entendemos, que es una construcción conjunta. Y eso es lo que no se puede perder. Y por eso de pronto nos duele tanto. Y yo quiero aprovechar para contestar parte de la pregunta que yo te hice de cómo va Medellín, de algo que me preocupa, de esos proyectos de transformación. Es que tú eres experto en ellos, como te dije yo. Pero llevo no, mucho pero tiempo es un tema que hoy estamos preocupados, que es el metro del 80. El metro del 80 porque no llegan los recursos del gobierno nacional. Yo quisiera y enviar este mensaje al alcalde de que hubiera un mensaje claro, de que, y si no llegan esos recursos, los vamos a poner nosotros, porque esa obra no se puede demorar más. Y digamos, en algún sentido, Carlos Fernando Galán dijo lo mismo con el Metro de Bogotá. Si no llegan los recursos del gobierno nacional, Bogotá va a ver cómo los pone,
porque ya llegará otro gobernante. Y además hay recursos judiciales, porque es que eso no es potestativo. Es que ahí hay un documento, ahí hay un COMPES, ahí hay contratos, hay un convenio de cofinanciación, y eso no es potestativo. Pero mientras llegan las decisiones judiciales y llegan los dineros, ojalá el alcalde mande un mensaje bien fuerte de que el metro 80 sigue a pesar de Petro. Hace como 2 o 3, más de un mes, hicimos un artículo en el periódico sobre cómo Antioquia y Medellín estaban supliendo los vacíos del Estado Nacional en lo que no mandan. Lo del túnel del Toyo, lo de pedir que le entreguen las vías. Antioquia pide, denos las vías, y Medellín se mete a ayudar, ¿cierto? Entonces eso. En el metro de la 80, según tengo entendido, según en una entrevista que le hicimos al alcalde, lo que hizo Medellín es adelantar todo lo que tenía que pagar para que no parara. Me parece que que no parara. Yo creo, pues supongo, no se puede cesar de pedirle los recursos al gobierno nacional. Exacto, y lo ha seguido pidiendo, y lo que hace es que no pues digamos, no se ha parado el trabajo, porque lo que hizo fue poner todo lo que le corresponde en los próximos años, como anticiparlo para que siga trabajando. Pero ahí la pregunta es, sí, de una vez uno dice, no, yo pongo esto y usted no me manda nada, uno espera. Mientras tanto, lo que podemos es adelantar lo que nos toca, ¿cierto? Pero garantizar que la obra nunca se va a parar, ¿cierto? Es que yo por ahí leí que un elefante blanco... ¿Quién dijo? No, elefante blanco de alguna manera, no sé, a alguien leí por ahí, hablando de que eso no puede ser un elefante blanco. Yo creo que hay que mandar un mensaje muy contundente. Luzma, yo te voy a preguntar algo. Ya hablaste de libros. Unas preguntas personales con las que yo termino acá. Ay, Dios mío. Pero personales muy constructivas. Y es para que la gente te conozca un poquito. Ya hablamos de libros, me hablaste de Harari, de Homo Sapiens, de Por qué fracasan los países, que yo creo que son libros que para algunos pueden ser muy clichés, pero para mí me parecen esenciales. ¿Qué otro libro ha marcado tu posición, o política, o periodística? ¿Qué otro libro nos queda por fuera? Es que yo tengo muy mala memoria. Entonces si tú me preguntas qué película viste ayer y yo estuve en cine, yo no me acuerdo. Yo no almaceno de esa manera. Yo de pronto sí me acuerdo del nombre, pero no de la película. No almaceno de esa manera. Pero a ver, más bien de literatura. Es que a mí, pues pues me gustaba más la buenísima literatura. Esa recomendación. A ver, ¿qué de literatura para leer? Pero históricos, pues a mí me gustó mucho Los Pilares de la Tierra, que es como un bestseller. A ver, Milán Kundera, La Inmortalidad, me parece fascinante, pero es que todos son clásicos. De los nuevos que te digo, pues, Cómo maté a mi padre, a mí me gustó mucho, por ejemplo. ¿Cuál más me gustó mucho? Es que pues recuerdo así, el de Felisa Burstein, el de... Ya te lo leíste, yo lo tengo en fila. Está muy, a mí me gusta, a pesar de que vi por ahí a Carolina Sanín criticándolo duramente. Seguramente después voy y digo, ¿cómo no dije estos libros? Pues cuando salgamos, porque en realidad no tengo una memoria de... ¿Y qué canción? No sé si sea la memoria difícil para eso, pero que te sientas que te inspira o te represente. Una canción, más que o que me parezca muy bella. A ver, me parece muy bella... otra vez los nombres se me... La melodía. No, es de Serrat, es de Serrat. Bueno, a mí me gusta mucho Silvio Rodríguez, es mi favorito. Casi todas sus canciones me parecen un poema, el personaje además me parece extraordinario. Yo busco entonces todo lo que él canta, muchas, no todas, pero muchísimas me parecen muy, muy bonitas. Como creo que se llama Óleo de Mujer con Sombrero, es una que me gusta mucho. Pero la otra, la de Serrat, es la de Miguel Hernández, creo que es Miguel Hernández, el de Quiero escarbar la tierra con los dientes y bueno tiene mucha poesía muy bien. Nos queda la tarea de por ahí en el copy en algún lado ponemos pero el nombre. No, muchas cosas me gustan y pues y música. Bueno, ¿cómo te parece que yo estaba, y esta es otra, tiene que ver con la última pregunta, yo estaba grabando en estos días un podcast con Enrique Peñalosa y él muy orgulloso porque nosotros le dijimos, nosotros queremos contarle cuál es su propuesta a Medellín y Antioquia. Él me dijo, todo mi equipo, gran parte de mi equipo, muchas personas de mi equipo han sido de Medellín. Y mencionaba, por ejemplo, Luz María. Luz María, tú, y me contabas que regresabas recientemente a Medellín, a ajiaco o bandeja paisa. ¿O ninguno? No, los dos me encantan, pero por encima de ellos dos, el mote queso.
O sea, medio costeña, en la comida. No, es que me parece la mejor sopa del país. O sea, que por eso el colombiano en estos días sacó dónde son los 6 mejores los 6 no, mejores lugares es que para fue comer. fue elegido el mote de queso. Pero no digo, hubo ahí pero me ninguna- encanta. No, y por encima me gusta más la bandeja paisa. Yo, pues, todos los días comía frijoles en mi casa, todos los días de mi vida durante 20 años. Mi única comida eran frijoles. Bueno, mi única comida no, había también otras comidas. Pero todos los días se comía. Entonces y todavía hoy como todas las semanas, 2 o 3 veces a la semana frijoles. Me gusta mucho. Luis Mariano, yo te agradezco mucho esta conversación. Yo creo que esto es muy importante para la gente, hablar de todos estos temas, que haya otras perspectivas, escuchar de esto, que es lo que se habla en la calle. Y te agradezco mucho tu generosidad, con tu tiempo, con el espacio, con los equipos que son los tuyos. Muchas gracias. Me parece que nos extendimos un poquito, que la gente va a aburrir, pero bueno, ahí eso hay que tirarlo como salga. Y si se salió largo, lo tiramos largo. Entonces, no, a ti muchas gracias por generar este espacio, y yo también creo, pues es que además la gente, cada vez nos gusta más conversar. Yo a cada rato voy por allá, cuando voy al aeropuerto siempre busco un podcast y pongo un podcast para oírlo, porque se vuelve ya la compañía. Y si la gente se va a entretener 45 minutos, si está entretenido el minuto 45, sigue Ahora, largo. todo lo que se dice, pues nada está escrito, pero yo creo que sí hay que dar unas peleas, sí, hay que seguir. Es decir, el mundo a veces parece cada vez más caótico y cada vez más confuso, pero siempre hay que dar la pelea por lo que nosotros creemos que es lo mejor, ¿no? Que es todos esos valores que han identificado la democracia. Ese es el quehacer diario, y que haya muchas personas hablando y de esto, insistiendo en algunos temas, hacen que las cosas pasen. Y en la medida que podamos comunicar mejor eso, pues más personas convencemos de esa lucha. Luma, gracias. Sí, a ti. Chao, chao. Chao, Felipe.